El paso del huracán Melissa, que arrasó el Caribe con vientos de categoría 5, ha dejado un panorama de dolor, por un lado, pero también de solidaridad, por otro, en contraste con una creciente tensión política y militar en la región. Mientras Jamaica confirma al menos 28 personas muertas y los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros, otro frente de tormenta, esta vez político, se cierne sobre el Mar Caribe. El despliegue militar de Estados Unidos bajo la administración Trump continúa y ante ello nos preguntamos, ¿podrá el Caribe recuperarse mientras se cierne una nueva crisis internacional sobre sus aguas? ¿Por qué en medio del desastre provocado por los cambios climáticos constantes y el recrudecimiento de un estado ambiental difícil, Estados Unidos refuerza su presencia militar bajo la administración Trump y cómo responden otras potencias ante este escenario? Soy Saraí, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. El epicentro de la tragedia en Jamaica fue precisamente la zona de Black River. Los espacios allí estuvieron ocupados fundamentalmente por mucha agua, inundaciones. Las calles aún siguen cubiertas de lodo, por ejemplo, y escombros. Las comunidades de St. Elizabeth y de St. James, por ejemplo, permanecen incomunicadas sin electricidad ni agua potable. Ello, por supuesto, agudiza la situación. Sin embargo, en medio de ese caos emergen gestos de esperanzas, como es el caso de los médicos voluntarios, los jóvenes brigadistas y organizaciones locales que trabajan sin descanso para recuperar lo que se ha perdido. La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres estima que los daños materiales podrían equivaler a un año del PIB jamaiquino, unos 20.000 millones de dólares. Pero en medio de este panorama tan duro, la solidaridad latinoamericana ha sido inmediata y quizás la de mayor impacto. En Cuba, las lluvias y las inundaciones provocadas también por Melissa dejaron a miles de personas desplazadas. El gobierno ha anunciado el financiamiento estatal del 50% de los materiales de construcción para las personas damnificadas, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel recorre todavía las zonas afectadas en el oriente del país. Desde Colombia llega una de estas ayudas. El presidente Gustavo Petro envió más de 240 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cuba, 50 toneladas hacia Jamaica, reafirmando su apuesta por la cooperación regional. Decía Petro, no mandamos misiles, mandamos comida y vida, así lo publicó a través de su cuenta en la red social X. Venezuela también se sumó a estas muestras de solidaridad, fue el primero en enviar su primer apoyo, un esfuerzo conjunto con 26 toneladas de suministros. Gracias, hermano Nicolás Maduro, por la ayuda a nuestro pueblo en estas horas difíciles, decía el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayando los efectos fundamentalmente del bloqueo estadounidense que obstaculiza el acceso de Cuba a recursos humanitarios. En contraste con el espíritu de cooperación regional, Washington mantiene una postura de creciente militarización en el Caribe. El despliegue militar de Estados Unidos, iniciado en el mes de agosto, incluye buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate y aeronaves de reconocimiento, lo que se suma al reciente envío de portaaviones. Esta operación, impulsada directamente por el presidente Donald Trump y su Departamento de Guerra, ha despertado fuertes críticas dentro y fuera del país. Conforme a la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, las operaciones bélicas no aprobadas por el Congreso deben cesar a los 60 días de su inicio. Dado que el mandatario notificó el primer ataque el 4 de septiembre, el plazo legal venció este pasado lunes 3 de noviembre. Sin embargo, las fuentes del Departamento de Justicia sostienen que los ataques no constituyen hostilidades, según los términos de la ley, lo que permitiría su continuidad. Los expertos legales y exasesores del Departamento de Estado, en cambio, advierten que esta interpretación, entre comillas, viola el espíritu y la letra de la norma, abriendo la puerta a un conflicto constitucional entre el Ejecutivo y el Congreso. Hasta la fecha, la campaña militar ordenada por Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental ha dejado 65 muertos, de los cuales al menos 10 fueron asesinados extrajudicialmente en aguas internacionales
entre Venezuela, Colombia, en la zona del Caribe, según las denuncias de organizaciones humanitarias, por supuesto. Mientras Washington intenta ampliar su influencia militar, Rusia y China consolidan una alianza estratégica que desafía el dominio occidental. Eso sucedió el pasado lunes. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, llegó a China para una visita oficial de 2 días con una agenda centrada en fortalecer los lazos económicos, culturales y energéticos entre ambos países. Mishustin también se reunía en Hangzhou con su homólogo chino Li Qian en el marco de la 30ª reunión ordinaria de jefes de gobierno entre ambos países y, por supuesto, también fue recibido por el presidente Xi Jinping en Beijing. La reunión busca profundizar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como energía, industria, agricultura y educación, además de avanzar en la coordinación política frente a las sanciones impuestas por Occidente. El reforzamiento del eje Moscú-Beijing pues ocurre en un momento en que Estados Unidos multiplica su presencia militar en el Caribe, lo que algunos analistas internacionales interpretan como el regreso a una nueva guerra fría en el Mar Caribe, como uno de sus escenarios geopolíticos más sensibles. Melissa, el huracán, ha dejado al descubierto la doble tormenta que azota el Caribe, una natural causada por el cambio climático y otra geopolítica, producto de las pugnas de poder mientras los pueblos luchan por reconstruir sus hogares. Los movimientos de la Casa Blanca reavivan el fantasma de la intervención y la militarización de la región. Los expertos coinciden en algo: el Caribe se enfrenta no solo al impacto del clima, sino a un escenario donde los intereses estratégicos y económicos globales profundizan su vulnerabilidad. Entre el dolor y la incertidumbre para algunos, los gestos de solidaridad también narran otra historia, la de un Caribe que resiste, que se reinventa, que se ayuda, y desde las brigadas locales, desde Jamaica hasta Cuba, por ejemplo, buscan darle una vuelta a la América del Sur, a la región, que vuelve a recordarse a sí misma que el mundo y la cooperación internacional son sumamente importantes, no solo desde el Caribe, sino también hacia el mundo. Esa que sea la única respuesta sostenible. Porque cada huracán que golpea sus costas no solo destruye casas, sino también desnuda los sistemas que las sostienen. Mientras los vientos de guerra soplan desde el norte del Caribe, entre un espacio y otro, continúa hacia la esperanza. Y es que es evidente, si Cuba no estuviera bloqueado por más de 60 años, la forma en la que recibiría los embates de este huracán fueran completamente distintos. Ante ello siempre nos preguntamos, ¿es posible pensar una América Latina libre de cohesión, libre de guerra, libre de intentos de injerencia, libres, siempre libres? Soy Saraí. Esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur.